El vestíbulo relucía como un templo moderno, mármol pulido, columnas imponentes y el eco silencioso de tacones que marcaban el ritmo del privilegio. Allí no se escuchaban nombres, solo rangos. La apariencia era ley, y la humildad, un estorbo que se barría con cada jornada. Sebastián, el hijo mimado de un imperio empresarial, cruzaba ese terreno como si el suelo se inclinara ante él. Lo que no sabía era que, ese día, el mármol no le reflejaría su grandeza, sino su vacío. Porque hay gestos que parecen insignificantes, una mirada altiva, una palabra cortante, un balde volcado con desprecio, pero guardan el peso de una lección que no se olvida. Y el destino ya había tomado nota. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Ese día, la entrada del consorcio Santa María parecía brillar con una arrogancia propia. Columnas de mármol, pasillos relucientes y empleados que evitaban levantar demasiado la voz. Todo estaba en su sitio, todo debía comunicar poder. Entonces apareció Sebastián. Su andar era como el de un actor que sabe que todos lo miran. Traje azul a medida, peinado calculado, mirada entrenada para ignorar. Para él, la empresa era casi un escenario, y él, el protagonista indiscutible. Pero en el centro del vestíbulo, una figura rompía esa perfección. Una mujer con overol azul pasaba el trapeador con paciencia. Tenía los guantes puestos, la cabeza ligeramente inclinada, y la serenidad de quien conoce bien el silencio. Sebastián frunció el ceño, como si esa presencia le ensuciara la escena. Se detuvo frente a ella, alzó la barbilla y, sin ocultar su desdén, lanzó su primera ofensa: no podrían hacer esto cuando no hay gente importante entrando. Los guardias intentaron esconder sus reacciones, y los empleados fingieron revisar papeles. Nadie quería intervenir. La mujer, sin levantar la mirada, contestó con calma: estoy por terminar. Disculpe el inconveniente. Pero esa cortesía provocó en él algo más corrosivo. Inconveniente. Repitió burlándose. Lo que es un verdadero inconveniente es el olor a químicos baratos. ¿Y tú? Ella lo miró. No con miedo. Con una serenidad que incomodaba más que una respuesta desafiante. A Sebastián eso le pareció una falta de respeto. Como si la mujer no entendiera su lugar en esa estructura. Entonces, sin pensarlo mucho, dio un paso hacia adelante y pateó el balde. El agua sucia voló con fuerza. Salpicó el uniforme de la mujer, sus guantes, su cara, y parte del piso que acababa de limpiar. El silencio que siguió fue denso. Uno de esos que no se rompen ni con un suspiro. Los empleados evitaron mirarse entre sí. Los guardias bajaron la vista. Y él, satisfecho, remató con desprecio: ahora sí estás a juego con el piso. Asquerosa. Luego siguió su camino con paso firme, como si acabara de hacer justicia, como si humillar fuera parte de su deber como heredero. Lo que no sabía era que había cámaras en cada esquina del vestíbulo. Que cada palabra, cada gesto, había sido capturado. Y que desde el segundo piso, tras una pared de cristal polarizado, alguien lo observaba con atención. No por curiosidad. Por juicio. La mujer se agachó lentamente, sacó un pequeño pañuelo del bolsillo y se limpió con calma, sin queja, sin rencor. Luego volvió a tomar el trapeador, como si cada gota caída fuera solo parte de su jornada. Pero detrás de esa calma había algo más. Había decisión. Había historia. Sebastián siguió caminando entre las columnas con su aura de triunfo, sin saber que ese instante, esa pequeña escena frente a un balde y un trapeador, acabaría marcando el comienzo del mayor giro de su vida. Porque hay arrogancias que provocan aplausos, pero hay silencios que cambian destinos. Horas más tarde, el edificio de mármol parecía contener la respiración. Era el día de la reunión ejecutiva más importante del trimestre, aquella en la que el fundador del consorcio recibiría a un inversionista que podría transformar el futuro de la empresa. Sebastián caminaba hacia la sala con aire triunfal. Se arregló la corbata, revisó su reflejo en una columna pulida y sonrió. Hoy es el día en que demuestro que estoy listo para liderar, se dijo convencido. Nadie se atrevía a cuestionar su presencia, porque todos sabían que era el hijo del dueño. O al menos, eso parecía. Pero al cruzar las puertas de la sala, algo cambió. El murmullo de los ejecutivos cesó al instante. Su padre no sonrió. Nadie lo recibió con aplausos ni palabras de reconocimiento. Fue una imagen la que le borró la seguridad. En la cabecera de la mesa, sentada junto al fundador, estaba ella. La mujer del overol. Pero ya no era la misma.
Ahora vestía un traje ejecutivo oscuro, el cabello recogido, la mirada impasible. Su porte era elegante, su silencio imponente. Sebastián se quedó congelado. «Papá, ¿qué hace ella aquí?», preguntó con voz débil. Como si cada paso que había dado hasta allí se desvaneciera bajo sus pies. Su padre se levantó lentamente, con una expresión grave. «Sebastián, ella es Victoria Santamaría. Heredera del Grupo Santamaría. Nuestra nueva socia mayoritaria». El silencio se volvió más pesado. Hoy ha venido a evaluar el liderazgo de la nueva generación. Las palabras golpearon como una sentencia. Sebastián intentó hablar, pero solo logró balbucear. Su rostro, antes seguro, se tornó pálido. Victoria lo miró fijamente. Ya no con la serenidad de antes. Ahora había en sus ojos una frialdad calculada. Una certeza afilada como mármol. «Gracias por mostrarme con tanta claridad cómo se manejan las cosas aquí abajo», dijo cruzando las piernas con elegancia. Su tono era suave, pero la tensión que provocaba era devastadora. Él bajó la mirada. Intentó entender. Intentó justificar. Pero todo lo que hizo, cada gesto, cada palabra hiriente frente al trapeador y al balde, ahora lo perseguía. No había lugar para excusas. Porque en ese salón no se hablaba de cargos, se hablaba de valores. Y frente a todos, Sebastián acababa de ser despojado de los que creía tener. La caída de Sebastián no fue ruidosa, pero sí rotunda. Cuando las puertas de aquella sala se cerraron y el gafete de acceso desapareció de su solapa, también lo hicieron los aplausos fingidos y los saludos complacientes. Durante años había caminado por los pasillos como si las paredes le debieran reverencias, como si el apellido bastara para justificar cada gesto altivo. Pero tras el encuentro con Victoria, ya no quedaban espectadores dispuestos a aplaudir su arrogancia. Solo quedaban sus silencios. Su padre, un hombre endurecido por los años, no alzó la voz ni mostró rabia. La decepción que proyectaba era más letal que cualquier castigo. Lo miraba con la tristeza de quien ve que su legado fue distorsionado por el mismo hijo que debía honrarlo. Sebastián intentó explicarse, juntar alguna frase que suavizara la vergüenza. Pero cualquier excusa se deshacía frente a las palabras de Victoria, y si hubiera sido solo una limpiadora, tu actitud habría sido aceptable. Esa frase, dicha sin alzar el tono, lo desmoronó más que cualquier grito. Porque no era solo una pregunta, era una radiografía de su esencia. Esa mañana él había revelado quién era sin saberlo, alguien que mide el respeto en función de un uniforme. Las semanas siguientes fueron un desierto de miradas evitadas. Su nombre, antes escrito en correos importantes y agendas de ejecutivos, dejó de circular. Las redes sociales que solían mostrar su vida lujosa quedaron sin movimiento. Los relojes caros, las cenas fotografiadas, los vuelos en primera clase, ahora eran solo imágenes de una versión pasada de sí mismo que ya no podía sostener. Mientras tanto, Victoria comenzó a transformar el edificio desde dentro. No con grandes discursos, sino con gestos claros, aumentó los sueldos del personal de mantenimiento, instaló una política de respeto inquebrantable, ofreció becas a los hijos de empleados. La moral subió. El edificio ya no era solo un símbolo de poder, ahora era un lugar donde el suelo que se pisaba se respetaba, porque quienes lo limpiaban también lo hacían con dignidad. Y en ese nuevo escenario, Sebastián ya no tenía lugar. No porque lo hubieran expulsado, sino porque aún no sabía cómo regresar sin seguir siendo el mismo. El mármol que antes lo reflejaba ahora lo ignoraba. Como si también hubiera aprendido a no glorificar las apariencias. Pero el silencio puede ser fértil. Y Sebastián comenzaba a sentir su peso como una posibilidad. Tal vez, desde abajo, se podría ver algo que nunca había querido mirar. Meses después de su desaparición, una mañana cualquiera, el edificio volvió a recibir una figura que nadie reconoció. Vestía un uniforme gris, cargaba una caja de herramientas y caminaba sin levantar la vista. Nadie sabía quién era. Pasaba de sala en sala arreglando desperfectos, limpiando pasillos, cambiando luces y escuchando conversaciones que no le estaban dirigidas. Algunos lo saludaban por cortesía, otros lo ignoraban por completo. Pero nadie sospechaba que detrás de ese atuendo modesto estaba Sebastián. El hijo del fundador había vuelto. No para recuperar su lugar, sino para comprender el que nunca entendió. El silencio fue su nueva compañía. Ya no eran los relojes caros ni los trajes entallados los que lo definían, sino el sonido de un destornillador, el polvo en las manos, el saludo tímido de los empleados de limpieza que antes evitaban mirarlo.
Sebastián no pedía reconocimiento, solo observaba. Anotaba. Escuchaba. Aprendía. Victoria lo encontró una vez ajustando una lámpara en el primer piso. Se detuvo frente a él sin mostrar sorpresa. Así que decidiste empezar desde abajo, dijo sin emoción. Él la miró con sinceridad. Sí. No quiero volver a ser quien era. Quiero entender lo que ignoré. Ella no respondió. Asintió y se marchó. Y eso fue suficiente. Los días pasaron. Luego semanas. Sebastián comenzó a trabajar en almacén, luego en mantenimiento, más tarde en seguridad. Turnos largos, tareas simples, pero cada gesto lo acercaba a una verdad que antes le parecía irrelevante. Descubría historias detrás de cada uniforme, resiliencia en cada rutina. Y en ese descubrimiento, algo en él cambiaba. El joven que pateó un balde de agua sucia ahora, recogía papeles caídos del vestíbulo y ofrecía su ayuda a quien lo necesitara, sin importar el cargo. Un día, una pasante nueva lo empujó sin mirarlo. «Hazte a un lado», dijo con arrogancia. Él no respondió. Solo sonrió con tristeza. Victoria, que lo observaba desde lejos, se acercó. «¿Te diste cuenta de lo que hiciste aquella vez?» Él asintió. «Y me arrepiento cada día. Pero ya no me muevo por culpa, sino por convicción». Victoria lo miró unos segundos. Luego extendió la mano. «Ven. Tenemos una reunión. Esta vez como iguales». Y Sebastián, sin fanfarria ni privilegios, volvió a entrar al edificio como alguien distinto. No como el hijo del millonario, sino como alguien que había tocado el suelo, y había aprendido a caminar de nuevo. La sala de conferencias no era la misma que Sebastián recordaba. Ya no se respiraba competencia disfrazada de cortesía, ni silencios tensos fingiendo respeto. Lo que había ahora era otra clase de energía, sincera, serena, firme. La reunión a la que Victoria lo invitó no tenía alfombra roja ni miradas aduladoras. Era una sesión de desarrollo humano, donde los empleados compartían ideas, inquietudes y sueños para transformar el entorno laboral. Y él, sentado entre ellos, escuchaba con atención. Sebastián no volvió como heredero ni como figura decorativa. Su nuevo rol no dependía de su apellido, sino de su experiencia. Era el director de desarrollo humano, el encargado de formar líderes con conciencia, aquellos capaces de ver más allá del cargo y de entender que cada persona, desde seguridad hasta dirección general, merece voz y respeto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran grandes discursos, eran reflexiones nacidas de sus propios errores. Los empleados comenzaron a verlo con una mezcla de curiosidad y asombro. Algunos lo reconocían como el joven que antes pasaba sin saludar, que miraba con desdén. Pero ese Sebastián parecía no existir. El nuevo saludaba con amabilidad, preguntaba por los hijos, agradecía los esfuerzos invisibles. Poco a poco, el respeto regresó, esta vez no por imposición, sino por mérito. Su padre, que asistía de vez en cuando a las conferencias internas, lo observaba desde una esquina. Ya no veía a su hijo como un heredero en formación, sino como alguien que había recorrido un camino que ningún tutor, universidad o viaje había podido enseñarle. Y en su mirada ahora había orgullo, no por los logros, sino por el cambio. En una ceremonia interna, frente a empleados que antes no se atrevían a levantar la voz, Victoria se puso de pie y tomó el micrófono. Este reconocimiento no es por los resultados obtenidos, dijo, sino por la transformación que representa. Porque hay líderes que nacen, y otros que se forjan cuando tocan el suelo. Luego lo miró con una sonrisa ligera, y se lo entregó. Sebastián lo recibió sin lágrimas, sin palabras. Solo respiró hondo y asintió. Los aplausos estallaron en la sala, no por lo que había ganado, sino por lo que había aprendido. Y mientras estrechaba manos, recordó aquella frase que fue sentencia, herida y revelación: todo lo que empieza con arrogancia termina con lecciones. Hoy, él era la prueba viva de ello. Sebastián caminaba por los pasillos del Consorcio Santa María con un paso distinto. No era lento, pero tampoco apresurado, era firme, consciente, como quien reconoce cada baldosa que antes ignoró. Ya no necesitaba el eco de su apellido para abrir puertas, ni el brillo de su reloj para ser escuchado. Ahora bastaba con su presencia. Su cargo, director de desarrollo humano, no era el más alto de la jerarquía, pero sí uno de los más influyentes. Desde ahí, Sebastián había iniciado una revolución silenciosa, programas de formación empática, espacios seguros para empleados, foros de escucha y mentoría.
Era él quien impulsaba a que cada persona, sin importar su puesto, sintiera que pertenecía. Victoria lo observaba desde la distancia. No con desconfianza, sino con la mirada de quien reconoce un ciclo cumplido. La transformación de Sebastián no había sido una estrategia ni una actuación. Era real. Se notaba en sus palabras, en su manera de inclinarse para escuchar, en cómo hablaba con seguridad pero nunca con superioridad. Incluso aquellos que lo recordaban como el joven arrogante ahora, compartían ideas con él sin temor. Una tarde, mientras ajustaba una presentación para nuevos empleados, recibió una invitación. Era una ceremonia interna. No sabía con exactitud qué se conmemoraba. Al llegar, encontró a su padre sentado en primera fila, con una expresión serena, casi emocionada. Los empleados lo rodeaban. Las luces bajaron, y Victoria subió al escenario. Habló de valores, de transformación, de liderazgo verdadero. Y entonces lo llamó. Este reconocimiento no es por tus logros, dijo, sino por tu transformación. Porque el verdadero liderazgo no nace del mármol, sino del suelo. Y tú lo tocaste. El silencio que siguió fue profundo. Luego, los aplausos. Fuertes, sinceros, liberadores. Sebastián los recibió sin alzar los brazos, sin sonreír de más. Solo cerró los ojos un segundo, recordando aquel instante frente al balde, aquel eco de sus propias palabras cargadas de desprecio. Y en medio del aplauso, entendió algo que nunca le habían enseñado, que el respeto no se exige, se honra. Que la dignidad no se viste, se vive. Y que los imperios no se sostienen con mármol, sino con personas que saben mirar al otro sin máscara, sin escalón, sin prejuicio. Así terminó el ciclo. No con un ascenso, sino con una caída que lo elevó. Porque todo lo que empieza con arrogancia, termina con lecciones, y las lecciones, cuando se aprenden de verdad, transforman más que cualquier título. El día después de la ceremonia, Sebastián decidió regresar al lugar donde todo había comenzado, la vieja casona de su abuelo, en las afueras de la ciudad, ahora cubierta de hiedra y silencio. No lo hacía por nostalgia, sino por una necesidad profunda de reconciliación con las raíces que había querido olvidar. La casona no era solo ladrillos y madera, era un archivo vivo de memorias. Allí, su madre le había enseñado a leer con poemas, su abuelo le había narrado historias de luchas obreras desde el porche, señalando el horizonte como si fuese el mapa del alma. Pero también allí se habían sembrado sus primeras arrogancias, cuando él, apenas adolescente, despreciaba esas historias por considerarlas débiles frente a su hambre de poder. Entró por la puerta lateral, y el crujido del marco parecía saludarlo con resignación. El polvo era denso, pero no hostil. Caminó hacia el jardín trasero, ese que una vez fue testigo de sus desprecios y gritos. Lo encontró en ruinas, árboles podados sin cuidado, estatuas cubiertas de moho, bancos quebrados. Sin embargo, en medio del caos, había una flor solitaria, amarilla y pequeña, brotando entre dos piedras partidas. Sebastián se arrodilló frente a ella, no como quien estudia una flor, sino como quien reconoce una enseñanza. Sintió que ese jardín era el reflejo perfecto de su alma, devastado por tempestades internas, por luchas contra fantasmas de orgullo, pero aún capaz de dar vida. Esa noche, escribió una carta. No era para nadie específico, pero cada palabra parecía dirigida tanto a su abuelo como a su yo del pasado. Hablaba de la arrogancia como una forma de miedo. De cómo el poder malentendido lo había alejado de la ternura. De cómo un balde con agua sucia, un gesto de humildad y una flor entre piedras podían mostrar más verdad que cualquier discurso corporativo. Al final de la carta, escribió una frase que nunca había pronunciado antes: no quiero construir imperios, quiero cultivar jardines. Y con esa frase, el capítulo cerró. No como un punto final, sino como el inicio de una nueva página, una donde la tierra ya no se explota, sino que se cuida, donde el liderazgo ya no se grita, sino que se susurra, donde la historia ya no se impone, sino que se hereda, con respeto. Los aplausos llenaban la sala, pero no eran por logros financieros ni por estrategias exitosas. Eran por algo más difícil de alcanzar: redención. Sebastián, una vez prisionero de su arrogancia, ahora caminaba con el paso de alguien que ha tocado el suelo, y ha aprendido a mirar hacia arriba sin soberbia. Victoria le entregó el reconocimiento con una sonrisa que no necesitaba palabras. Era el cierre de un ciclo, pero también el inicio de una nueva narrativa. Una en la que el respeto no se exige por jerarquía, sino se ofrece por convicción. El mármol seguía allí, frío y perfecto. Pero esta vez, lo pisaban pies humildes,
y nadie lo insultaba por ello. Porque al final, los imperios más duraderos no se construyen con riqueza, sino con dignidad. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.